gallega. Arre que no es gallega, pero bueno. Bien, genial. Como siempre saben que, yo les dije el otro día, me pongo a corregir y no me puse a corregir nada. Perdón, tuve unos problemitas personales, familiares, que nada, tuve que cuidar a mi tío que no está bien de salud y eso, y se me fueron los días y no pude. Recién hoy, sí, recién hoy volví a mi casa y es como que tengo como un poco más de tiempo, pero hoy a la tarde trabajo toda la tarde, así que medio difícil. Quizás a la noche me pueda sentar o recién mañana, que mañana sí tengo todo el día, así que ahí no hay problema. Pero bueno, vieron que a veces pasan imprevistos que uno no puede manejar. Bien, lo último que habíamos charlado era sobre las diferentes partes de, en este caso, la célula procariota, que la representábamos con el dibujo de una bacteria, ¿no? Que decíamos es un dibujo, no es una foto real, pero si buscamos una foto real la vamos a encontrar y es exactamente igual a esta. Una bacteria, ¿no? No es el único modelo este que hay. Habíamos dicho que hay bacterias que tienen este flagelo, hay otras que no lo tienen, hay otras que tienen dos flagelos, hay otras que tienen esta forma como de píldora media ovalada, otras son redondas, otras son en cadena, como parece el collar de Marge Simpson, ¿no? Una al ladito de la otra. Unas son como filamentos largos, o sea, hay un montón de modelos distintos de bacterias. Pero bueno, yo elegí esta foto que obviamente la saqué de internet, como todas las fotos que uso, porque las sacamos todas de ahí, que lo que básicamente la utilicé, decidí ponerla porque tiene todas las partes que podemos llegar a encontrar en una bacteria. Entonces habíamos mencionado que entre esas partes teníamos la cápsula externa, que en este caso está dibujada de color azul. No significa que sea azul, no tiene colores. De hecho, las bacterias son incoloras, son transparentes. Pero, bueno, en este caso la dibujaron de color azul, con todos estos pelitos que se llaman fimbrias y pili, ¿sí? Pero por lo pronto tenemos esta membrana más externa, que es la cápsula, también llamada vaina, que es una cubierta exterior que tienen algunas bacterias, no las tienen todas. Por lo general, las bacterias que tienen esta cubierta exterior son bacterias patógenas, o sea, que causan enfermedades. ¿Por qué? Porque estas bacterias, estas bacterias no es que su objetivo es causarnos enfermedades, infectan los cuerpos y por sus características hacen que esos cuerpos reaccionen y se produzca lo que nosotros denominamos enfermedad, ¿no? No es que la bacteria va con esa idea de causar enfermedad, ¿se entiende? La bacteria vive, ¿no? Igual que los virus, no es que el virus es malvado, que uno ve las fotos en internet y dibujan el coronavirus con carita mala, no, el virus y por sus características, infecta a otros seres vivos. Y en nuestro caso, nosotros lo traducimos como nos causan enfermedades, ¿no? Pero bueno, en el caso de las bacterias, estas bacterias patógenas tienen esta cápsula exterior, porque obviamente si una bacteria nos está causando enfermedades, ¿qué vamos a hacer nosotros? Antibióticos, de una, para poder curarnos, ¿no? Entonces, la idea es que estas bacterias patógenas sean difíciles de matar, porque yo si soy una bacteria, obviamente no me voy a querer morir. Entonces, evolutivamente, voy a desarrollar esta cápsula que me va a permitir tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, esta cápsula o vaina en realidad es como una capa externa que no tiene límites muy definidos, ¿no? Acá en el dibujo sí, porque es un dibujo y alguien tenía que ponerle un límite, pero en realidad es medio como difuso, ¿no? Como si fuera una sustancia media mocosa, que nada, no tiene un límite exacto. Así se ve en el microscopio, ¿no? Y bueno, tiene estas fibras y pilis, que son extensiones de la vaina, que vamos a mencionar un poquitito más adelante. Si nosotros miramos el dibujo, vemos que acá esto le cortamos un pedazo de la bacteria, se la sacamos, para mirar lo que tiene adentro, como si cortáramos un pedazo de torta y vemos el relleno, ¿no?
Y podemos observar que de la cápsula o vaina, que es esta que está acá, que es esta parte de adentro azul, vemos que la capita que le sigue hacia el interior es una capa que en este caso la dibujaron medio de color, no sé, como es marrón o naranjita, ¿no? Y ese color marrón naranjita representa la pared celular, ¿sí? La pared celular siempre está presente en las bacterias, o sea que siempre vamos a encontrar pared celular. La función de la pared celular es darle rigidez a la bacteria. Es tal cual las paredes de una casa, ¿no? O sea, ¿por qué la casa es rígida y se mantiene en pie? Porque tiene paredes, ¿no? Que la sostienen. Bueno, esta pared celular es exactamente lo mismo, ¿no? Es como que contiene todo lo que está por dentro de la célula, no permite que salga, ¿sí? La mantiene rígida y en su lugar, con su forma determinada, ¿ok? En el caso de las bacterias hay una clasificación, nosotros podemos clasificarlas según si esa pared se puede teñir con un colorante especial o no. Un señor cuyo apellido es Gram, con M, estaba estudiando las bacterias y creó una tinción, un compuesto químico que podía teñir las paredes de las células, en este caso de las bacterias, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a clasificar a las bacterias entre las que son gram positivas y las que son gram negativas, dependiendo si esa pared se teñía o no. Las bacterias gram positivas se teñían su pared y las gram negativas no se teñían su pared. Esto es una forma de clasificarlas, como hay miles. O sea, podríamos tranquilamente clasificarlas por su tamaño, o por su forma, o por si causan enfermedades o no, o por su modo de vida, ¿no? O sea, son diferentes formas de clasificarlas para poder estudiarlas mejor. En este caso, la clasificación es por si se tiñó o no su pared celular. Bien, si nosotros vemos al microscopio y tratamos de teñir esa pared con la tinción de Gram, vamos a ver que creo, si no recuerdo mal, que la tinción de Gram es media color azul o violeta, no recuerdo bien, creo que era azul, pero lo vamos a investigar. Por lo general, si las bacterias se tiñen, o sea, si son gram positivas, la gran mayoría de esas bacterias son patógenas. O sea, que uno podría llegar a inferir que si la bacteria se tiñe, podría causar una enfermedad, ¿no? Es por lo general, siempre hay excepciones como todo en la vida, digamos. Y las gram negativas, hay algunas que pueden ser patógenas, pero la mayoría no lo son, ¿ok? Antes de avanzar con la membrana plasmática, ¿sí? Les muestro esto. Por ejemplo, ya me parecía que creo que era como medio un violetita. Acá dice, ejemplo de bacteria gram positiva, el Bacillus astracis. Ese es su nombre científico, ¿sí? Es este que está acá. Ven que tiene otra forma diferente, ¿no? Parece como pequeños vagoncitos del tren que forman un tren entero, ¿no? Como partecitas. Este se llama bacilo por la forma que tiene, ¿sí? Tiene esa típica forma como de palito, por así decirlo, se llama bacilo dentro de las bacterias. En este caso, este bacilo en particular es un bacilo patógeno, causa enfermedades. O sea, la enfermedad que causa se llama anthrax o carbuncio, es el nombre que recibe. Y en este caso, esta bacteria fue descubierta por Robert Koch en 1875, ¿no? O sea, él la estaba observando, observó este ser vivo en particular y decidió ponerle ese nombre, y bueno, se dio cuenta que causaba enfermedades, y bueno, Profe, sí. al humano, ¿le falta descubrir bacterias o ya se descubrieron todas? Uf, qué buena pregunta. Los seres humanos, de la cantidad de seres vivos, ni siquiera hablo de bacterias, estoy hablando de todos los seres vivos que hay, bacterias, algas, hongos, virus, bueno, virus no son seres vivos, pero ponele animales, plantas, todo eso, solo se cree que se descubrió menos de la mitad de los que existen realmente. O sea, imagínate. Y particularmente las bacterias
se han encontrado bacterias en absolutamente todos los rincones del planeta, desde la fosa más profunda del océano, en todos los cuerpos de agua, adentro de volcanes. ¿Vieron en los fondos marinos que están las chimeneas marinas? No sé si alguna vez las vieron. Se llaman fumarolas o algo así, que el agua sale, o sea, es el calor del centro de la Tierra que asciende, ¿no? Y es como que el agua directamente sale hervida ya en ese punto, no es que se calienta, ¿no? Ya sale hervida desde el centro de la Tierra, y se han encontrado bacterias que viven ahí. Y se encontraron bacterias en el espacio, o sea, imagínense que colonizaron absolutamente todos los ambientes, incluso dentro de seres vivos, porque hay bacterias que son patógenas, que son parásitas. O sea que no creo que hayan encontrado todas las bacterias que existen. Creo que encontraron un Pero la porcentaje mitad, ¿no? muchísima menos de la mitad. Yo diría que un 15% o un 20%. O sea, súper re poquito. Porque, o sea, ya para empezar, no conocemos todos los lugares del planeta Tierra. Se conoce más el espacio exterior que el lugar más profundo de la Tierra, ¿no? El lugar más profundo de la Tierra es una fosa que se llama Fosa de las Marianas, que está cerca, bueno, obviamente está en el océano, pero está como cerca de Asia, me parece, tipo ahí entre Asia y Europa. Es el punto más profundo de la Tierra, que se tiene conocimiento. Es una fosa súper profunda que ningún ser humano llegó ahí porque todavía no existe la tecnología para soportar una presión tan baja. Ustedes saben que cuando nosotros nos metemos, vivimos al nivel del mar, ¿no? O sea, presión cero. La presión se mide en una escala que se llama atmósferas. Nosotros vivimos en 0 atmósferas porque es el nivel del mar. A medida que subimos, por ejemplo, cuando viajamos en avión, o subimos al Monte Everest porque lo escalamos, o bajamos haciendo buceo, la presión desciende, es menos, es menor. Por eso nosotros no podríamos abrir un avión, ¿no? Porque primero nos moriríamos por la baja presión, después nos moriríamos congelados. Y lo mismo es que no podemos usar, no es que no tendremos, cuando hacemos buceo, sí o sí tenemos que usar un mecanismo especial, ¿no? Por eso el punto más profundo de la Tierra todavía no se conoce, o sea que no se sabe qué seres vivos viven ahí. Hay animales que solamente se vieron una sola vez, como por ejemplo el calamar gigante, o sea que tampoco está 100% comprobado que exista, porque lo vio una sola persona, entonces es como, Claro que le tenés que creer, ¿no? Así que imagínense que si no se conoce todavía todo el planeta Tierra, todos esos lugares que no se saben, tampoco se saben los seres vivos que habitan allí. Se sabe que hay seres vivos porque se cree que sí, ¿no? Por lo menos bacterias va a haber seguro, pero ¿qué tipo de bacterias? ¿O qué tipo de otros seres vivos? ¿Algún animal que soporte una presión muy grande o algo así? ¿O un frío extremo? ¿No? Porque Puede ser porque dicen que, o sea, los humanos conocemos el 5% nada más del mar. sí, totalmente, totalmente. no. Sí, sí, sí. Bueno, hace unos años, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando pasó lo del Ara San Juan? Capaz ustedes eran muy chiquitos, tenía fue hace un par de Ah, años sí, atrás, pero ¿se sí, sí. acuerdan, no? Lo del submarino. Bueno, por una falla en el submarino, justamente se filtró agua y eso produjo que haya un desnivel en cuanto a la presión y el submarino implosionó, o sea, se consumió hacia adentro, en vez de explosión, implosión, ¿no? Como que explotó hacia adentro. Se confundió a mí mismo, es como que se fue cerrando, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, más Ok. allá de la trágica muerte de todas las personas que estaban ahí, el submarino cayó en un sector de la plataforma continental que no lo podían encontrar porque estaba hacia abajo, en una zona que se sabe que existe, pero no tenían los mecanismos para poder recuperar los restos del submarino. Entonces tuvieron que traer maquinarias de otros países, creo que aportó Estados Unidos una máquina especial que estaban desarrollando
que como que podía sobrevivir la máquina en presiones muy bajas. Y es eso lo que ocurre, o sea, nadie puede descender más de cierto nivel de profundidad porque la presión es tan grande, ¿no? Presión negativa es tan grande que lo que hace es esto, es causar que las cosas implosionen. Y estamos hablando de cosas no vivas, estamos hablando de no sé, un submarino autodirigido, ¿no? O algo, pero no un ser humano, obviamente, alguien que lo dirija, pero digo, no existe todavía un material sobre la Tierra, por lo menos que no se haya inventado aún, que soporte tanta presión. Por eso no se conocen tantos lugares del planeta Tierra, sobre todo los que están Sería muy muy complicado de hacer también. Sí, sí, se está trabajando, yo sé que hace muchos años que se está trabajando en un material que soporte esa presión, pero es muy difícil, lleva mucho tiempo, mucha plata y muchos materiales, muchos recursos. Era lo que hablamos antes de las vacunas, ¿no? Es ensayo y error todo el tiempo. Yo sé que el récord de lo más profundo que se llegó en el mar, en la tierra, con una persona dentro, lo tiene James Cameron, que es el que dirigió Titanic. ¿Vieron el director? De hecho, James Cameron está muy obsesionado con todo lo que tiene que ver con el mar y las profundidades del mar, porque le fascina, y él quiso hacer la película Titanic, y consiguió la licitación para poder grabarla, justamente para poder ir a la parte del mar en donde cayó el barco, ¿no? Donde encalló el barco y se hundió, para poder probar una máquina que él estaba investigando. Él la creó, la ideó, la produjo, la hizo todo, la construyó, y él mismo se metió dentro de esa máquina para tratar de llegar lo más abajo que se pudiera. Obvio que le costó 1000. Hay un pequeño documental que creo que dura 1 hora o media hora, si les interesa y lo quieren ver, que él cuenta todo lo que hizo, y de hecho está todo grabado como él se metió. Es como un pequeño submarino súper chiquitito, donde va sentada una sola persona, que es él, y bueno, obviamente con mucha tecnología y todo eso, y él aprovechó las grabaciones de Titanic en esa parte del mar para poder meterse él en la cápsula esta y bajar. Nada, un capo, el chabón no la hizo re bien. Y bueno, nada, está este documental, está re interesante porque hoy por hoy creo que es el registro más abajo que pudo llegar una persona viva, una persona física, lo tiene él con esta máquina. Y bueno, ya que aprovechó y bajó con la máquina, también tomó muestras de la arena para analizarla, ¿no? Sacó fotos, grabó videos, con un micrófono especial también grabó sonidos del fondo marino. Pero sí, se desconoce muchísimo, así que imagínense que si se desconoce el propio planeta en el cual vivimos hace miles de años, es muy probable que tampoco se conozcan todos los seres vivos que habitan, ¿no? Así que imagínense. Es loquísimo, pero es así. Y mucho de esto que se desconoce es porque todavía no tenemos la tecnología para hacerlo. Nadie dice que dentro de 100 años la tengamos o no. Capaz estamos igual o capaz mejoramos mucho, pero bueno, loquísimo. No sé si eso respondí la pregunta. Me refui por las ramas, pero bueno. Nada, eso. Bien, buenísimo. Entonces, este vacilo, que esta es una fotografía de cómo se ve en un microscopio óptico, ¿sí? Le sacaron una foto después de teñirlo, justamente es gran positivo porque lo vemos que está teñido de color violeta, si no sería transparente, se vería, pero sería casi transparente. Este bacilo en particular causa una enfermedad al ganado, causó un poco de confusión entre la población humana, porque en realidad el verdadero nombre de este bacilo, que es el nombre científico, ¿no? El Bacillus astransis, pero comúnmente se le llama carbuncio, y uno cuando dice carbuncio le suena a esta enfermedad del ganado, ¿no? O sea, se ha escuchado alguna vez, sobre todo nuestros papás o nuestros abuelos. Pero en un momento le empezó a decir anthrax por su epíteto específico, ¿no? Atrasis, se le empezó a decir anthrax.
pero se lo empezó también a confundir con otra enfermedad que ataca al ser humano, que es el anthrax, ¿no? Es otro bacilo diferente, que en realidad no es un bacilo, es un estafilococo, otra forma, ¿no? Un estafilococo, que era muy conocido, fue muy conocido en la década del 90 porque las células terroristas mandaban esta enfermedad anthrax que se transmitía por el aire, las mandaban dentro de cartas o de paquetes del correo a sus víctimas, entonces cuando esas víctimas abría el paquete, tal cual el capítulo de Los Simpson, que desde China estornudan dentro de la caja y queda el virus contenido y cuando Homero lo abre se chupa todo el virus, bueno, tal cual así. Entonces a sus víctimas mandaban este anthrax adentro de sobres o de paquetes y cuando la víctima lo abría se chupaba todo el estafilococo y le causaba una infección muy importante y morían. Así que... ¿Como en una bomber? ¿Eh? ¿Como en una bomber? ¿Como en una? Una bomber. Un No sé. asesino muy famoso que ponía bombas en las cartas. Y cada vez que abrías la carta Ah, te explotaba toda la cara. bueno, una cosa así, pero en vez de bombas mandaba este estafilococo, el que causaba esta enfermedad anthrax, sí, tal cual así, pero en vez de la bomba con el anthrax. Pero no es la misma enfermedad. Este es el carbuncio, mal llamado anthrax, y el otro, el de las cartas, es un estafilococo que se llama anthrax también. O sea, la gente es como que los confundía, pero bueno. ¿Sí, pregunta? ¿No? Ninguno. Ah, ok, bien. Y acá abajo tenemos otro ejemplo. Estas son bacterias gram negativas, o sea, la persona que le sacó la foto también a este agar-agar. Esto es como una gelatina, ¿no? Lo rojo, se llama agar-agar. Literal es como una gelatina que se pone en las cápsulas de Petri, que son como unas capsulitas de vidrio que se usan en los laboratorios, y en ese agar-agar, en esa gelatina, se siembran las bacterias, ¿no? Por ejemplo, yo agarro un hisopo y lo paso por mi celular, y paso el hisopo por el agar-agar, ¿sí? Lo froto todo por la gelatina y lo tapo, para que no se contamine con otra bacteria. Y lo voy a ver después de una semana y está lleno de bacterias, y son todas las bacterias que están en nuestro celu, ¿no? Para eso sirve el agar-agar, para generar cultivos de bacterias. Esta foto es sacada de un agar-agar y cada uno de estos es una colonia de bacterias, ¿no? De varias bacterias juntas. En este caso se las tiñó también con la tinción de Gram, se les tiró tinción de Gram, pero ninguna se tiñó, o sea, significa que son Gram negativas. En este caso es un tipo de bacterias que se llama Pseudomonas, y bueno, acá dice, son colonias cultivadas sobre cápsulas de Petri con agar-agar. Y estas bacterias en particular tienen formas de bacilo también, ven que son, estas no, porque, o sea, es como que son redonditas, pero por el tipo de foto en realidad está formándose la bacteria. Entonces cuando primero se forma es redondita y después adopta esta formita más alargada, ¿no? De bacilo, como está acá, alargada. Y causa diferentes enfermedades infecciosas y inflamatorias en animales y también en humanos, las pseudomonas. Así que bueno, acá tenemos un ejemplo de gram negativa. Esto es para ver esto de la pared, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿O alguna duda? No, por No, ahora estamos bien, buenísimo. Sí. Bueno, otra parte de las bacterias es la membrana plasmática o membrana celular, que es la que está dibujada como de color amarillito, ¿no? O un marroncito clarito, ¿no? Ahí por adentro. Es una capita más hacia adentro. Esta membrana plasmática es exactamente igual o muy similar a las membranas plasmáticas de las células eucariotas, ¿no? Las que sí tienen núcleo, y es un tipo de membrana que es semipermeable. Significa semi es casi, ¿no? Impermeable hace referencia a el paso, el paso o no paso de ciertas sustancias. Cuando yo me pongo un impermeable para la lluvia, ¿qué hace? No permite el paso del agua y no me mojo, ¿no? Bueno, semipermeable entonces es que permite el paso de ciertas cosas y ciertas cosas no. O sea que por las características estructurales de esa membrana plasmática,
va a permitir el paso de ciertas sustancias y ciertas sustancias no la van a poder atravesar, ¿no? Eso significa que sea semipermeable. ¿De dónde la van a atravesar? Bueno, desde el exterior, ¿no? La atraviesan hacia el interior o desde el interior hacia el exterior, ¿sí? Ahora, después lo vemos bien en detalle. Aquí hay una foto, un dibujo de la membrana plasmática y de la pared celular de las bacterias gram positivas y gram negativas para ver las diferencias. Parece muy complicado el dibujo, pero no es tan difícil. Miren, esta es la gram Ahora que negativa. lo pienso, Sí, el chabón puso su propio nombre a la... exacto. Sí, no es que él sí, lo puso, sí, no es que él lo puso, sino que se puso en su honor, digamos, pero sí, ok. sí, él creó la tinción, sí la creó, porque ustedes imagínense que dentro de la comunidad científica y sobre todo antes, si él quería ver una bacteria y le costaba mucho, tenía que encontrar un mecanismo para verla mejor, digamos, y lo único que se le ocurrió, supongo yo, no sé, o capaz ya se conocía en ese momento, es teñirla con colorante para que destaque más, ¿no? Entonces ¿Cómo supongo teñís que, una bacteria con colorante sin que se pero muera? es que vos tenés algo que es incoloro, que es transparente, y no lo ves muy bien, y lo estás estudiando, sos un científico que lo estás estudiando, y lo vas a querer ver con el mayor detalle posible. Y si quizás en ese momento no existían los microscopios electrónicos, porque estamos hablando del 1800, ¿no? Más o menos, o 1700, no existían los microscopios electrónicos, o sea, tenían los ópticos nada más. Entonces no se veía tampoco con mucha definición que digamos, y si encima es transparente y yo estoy estudiando bacterias, estoy al horno. Entonces necesito seguir creando formas de poder estudiarlas mejor. Y una de esas formas, supongo que a este señor Gram se le habrá ocurrido, bueno, voy a teñirlas a ver qué pasa. Y se ve que creó esta tinción, las tiñó, le gustó, porque las pudo ver mejor, y lo patentó. Ya fue, yo voy a patentarlo, ¿no? Y bueno, en su honor, como se utiliza esta tinción que creó este hombre para poder ver mejor las bacterias, supongo que en su honor le pusieron gram positivas o gram negativas. No sé, yo todo me lo estoy imaginando, pero me imagino que fue así, porque casi siempre es así. Con un montón de cosas que hoy, casi todo de lo que hoy utilizamos son inventos que en ese momento parecían una locura, pero que hoy por hoy decimos, no puedo vivir sin esto. O sea, ¿no? Internet empezó siendo así, empezó siendo Claro. algo para mejorar la vida de un grupo de personas en ese momento y después se fue desarrollando y hoy es hoy lo que es, ¿no? Las teles también, empezó siendo una idea loca que no sé, venía como a mejorar. Bueno, estoy pensando encima en todas cosas súper materiales. No estoy pensando en nada que nos sirva realmente, pero no sé. El árbol que genera... Bueno, no es algo que... no. Claro, pero por Es como el ejemplo, teléfono. bueno, Antes todos pensaban que era algo raro, Algo inútil. claro, algo con una totalmente, pantalla y raro. totalmente. No sabía que te iba a servir para comunicación a larga distancia en realidad, porque antes era Exacto, como cartas, ¿no? exacto. Mandaban un cartel. Piensen que en algún momento alguien dijo, che, estaría bueno ver cómo están los bebés adentro de la panza de la mamá, ¿no? Sí, che, si hacemos Claro, algo, ¿no? Y a partir de ahí está, ecografías. Y hoy uno dice, es imposible pensar un mundo sin que haya ecografías, es como súper común. Una mamá está embarazada y lo primero que hace es una ecografía para ver a su bebé, ¿no? Y sin embargo, todo eso empezó con una idea muy loca que antes era impensado. Pensemos en la época de, no sé, del 1800, Revolución de Mayo. O sea, ¿quién iba a pensar que se iban a ver a los bebés en el 1800, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas, nada. Y seguramente a este hombre le habrá pasado eso con la tinción. Pero bueno, no sé, lo suponemos. Cuando tengamos la máquina del tiempo y lo podamos revivir, le vamos a preguntar. Bueno, bien, entonces, nada, ya se nos corta en 3 minutos, les pido que se vuelvan a unir, pero por lo pronto tenemos en este dibujito la membrana plasmática y la pared celular, ¿no? En este lado el dibujito de las gram negativas y de este lado el dibujito de las gram positivas. Si analizamos un poco el dibujo, ven que estas dos partes, esta de acá y esta de acá, son iguales. Representan la membrana plasmática de las gram positivas y de las gram negativas. Son esencialmente iguales.
¿sí? Ahora, la diferencia está realmente en la pared celular. Fíjense, esta es la pared celular de las gram negativas, y esta es la pared celular de las gram positivas. Diferencia enorme, ¿sí? Todos estos bloquecitos rojos que se ven son de un compuesto que se llama peptidoglucano, nada, no nos importa, se llama así el compuesto químico. En el caso de las gram negativas es una capita sola, muy delgadita, pero en el caso de las gram positivas es una capa enorme, enorme de peptidoglucanos, ¿sí? Justamente los peptidoglucanos es lo que se tiñe de la pared. Entonces, en las gram negativas va a haber mucho para teñir, ¿no? Todas estas capas, y en las gram positivas no es que no se tiñen, pero se tiñe esta capita sola y prácticamente no se ve al ojo humano, ¿no? Y además las gram negativas tienen esta pared extra, que es parte de la pared celular, ¿sí? Que tiene otros compuestos, como para compensar, ¿no?, esta capa enorme de peptidoglucanos. Y bueno, obviamente además de los peptidoglucanos está este ácido particular, bueno, no importa, otros compuestos, ¿no? Pero bueno, esas son como las diferencias entre la gram positiva y las gram negativas. O sea, para que realmente notar que lo que respecta a la pared celular son distintas. Por eso una se tiñe y la otra no. ¿Ok? Bien. Bien. Nada, sufran conmigo, sufran. Bueno, listo, perfecto. Seguimos entonces. Tengo una pregunta. Sí, Esto, ¿cómo llaman estas cosas? Esto para lo que como pintó la célula. ¿Era tinción. artificial o era natural? No, es artificial. Es artificial. Son compuestos creados por diferentes científicos de forma artificial. Para teñir las células que tienen núcleo, las eucariotas, también hay tinciones. Hay una en particular que se llama hematocilina y otra que se llama eosina, que también sirven para teñir. Si estuviéramos en clases, Ok. posiblemente iríamos al laboratorio y esto lo podríamos ver tranquilamente. Uy, Pero ojalá. sí, ojalá que podamos volver y, no sé, vayamos, me encantaría muchísimo. Pero sí, o sea, particularmente, por ejemplo, esta hematocilina y eosina, siempre me la voy a confundir, pero una es de color rosa y la otra es violeta. Y vos las pones en las células eucariotas, qué sé yo, no sé, agarras, por ejemplo, una célula de la cebolla, no sé, por decirte cualquier cosa, que es fácil de ver, y las teñís, le pones una gotita de nada, es una gotita literal que se usa, porque son compuestos tienen mucho color. Si le pongo un chorro, arruino toda la preparación porque se tiñe de más, ¿no? Claro. Es una gotita chiquitita que se le pone, eso se va tiñendo, y siempre también me voy a confundir, pero no me acuerdo nunca si es la hematocilina o si es la eosina, pero una de esas dos tiñe el núcleo, la membrana del núcleo, y la otra tiñe el citoplasma. Entonces, por lo general siempre se usan juntas y se ve como el núcleo súper violeta y el citoplasma todo rosa, ¿no? Y está buena la experiencia porque uno, no sé, uno lo ve y lo ve todo teñido y está bueno, está copado. Porque si yo miro cualquier célula al microscopio, se ve transparente, no se ve con colores, ¿no? Siempre se ve Sí. transparente. Aunque esté viendo la célula de la piel que tiene color, porque es tan finito el preparado que tengo que mirar, que nunca llego a ver, o sea, la capa de piel, porque nuestra piel es de color, porque está compuesta por un montón de capas que tienen en su interior un pigmento que le da el color, ¿no? Los melanocitos. Pero es una serie de varias capas que conforman la piel. Pero cuando yo miro al microscopio, ¿se acuerdan que no podía poner muchas capas? Tiene que ser lo más finito posible para que la luz la atraviese, ¿no? Como un papel súper finito, porque si no la luz no lo atraviesa, yo no lo observo nunca. Si es algo muy grueso, no lo puedo observar. Entonces, nunca llego a ver cosas con color al microscopio de forma natural, salvo que lo pueda teñir. Quizás pueda llegar a ver, por ejemplo, las plantas con una tonalidad verde muy clarita, por ejemplo, quizás, ¿no? Células de la hoja o algo así, pero verde muy clarito, muy, muy, muy clarito.
pero sí, o por ejemplo las células de la sangre quizás se ven como un rosadito, ¿no? No se ve rojo sangre, pero se ve un rosadito. Pero después es re difícil ver, casi ninguna célula, son todas incoloras. Entonces para verlo con color sí o sí lo tengo que teñir. Y puedo usar, hay compuestos naturales para teñir las células, por ejemplo, ¿vieron el repollo colorado, el que usamos para la ensalada o para cocinar? Cuando el Sí, repollo colorado, de color morado, ¿no? O sea, violeta. exacto, cuando vos lo pones a hervir por mucho tiempo, empieza a alargar ese color. El color, sí. Exacto, y eso se puede utilizar, pero muy concentrado, lo tenés que hacer súper concentrado, pero se puede utilizar para teñir las células. Nunca se va a teñir súper bien, ¿no? Porque es natural, digamos, pero sí se puede utilizar. Pero por lo general se utilizan compuestos que se fabrican, o sea, artificiales, digamos, los fabrica el ser humano. Pero bueno, sí, hay miles, ¿eh? Hay uno que se llama azul de metileno, que también se usa, que obviamente es azul. Hay muchísimos, dependiendo de qué color yo lo quiero teñir o qué es lo que yo quiero ver. No todos los compuestos tiñen todo, por las características químicas. Por ejemplo, en particular, la tinción de Gram se encarga de teñir los péptidos glucanos, ¿no? Pero si yo quiero teñir proteínas, por ejemplo, no la va a teñir, porque tiñe péptidos glucanos nada más. Entonces, me sirve si yo quiero teñir paredes celulares, que son los compuestos de la célula que tienen peptidoglucanos. Como los peptidoglucanos no están en las membranas, la tinción de Gram nunca va a teñir la membrana, porque no tiñe otra cosa que no sean peptidoglucanos. Y los peptidoglucanos solamente están en la pared, por ende solo van a teñir pared. ¿No? ¿Se entiende? Eso pasa con hematocilina y eosina, solamente tiñen el núcleo o el citoplasma porque por los compuestos químicos que tienen esa tinción y los compuestos químicos que tiene la célula, solo tiñen algo en particular, ¿no? Eso pasa dependiendo de lo que yo quiera teñir. Si yo quiero ver el núcleo, por ejemplo, voy a utilizar, qué sé yo, por ejemplo la hematocilina, no me acuerdo si es esa, pues siempre me las confundo, pero por ejemplo la hematocilina, ¿no? O así. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta, capaz que hice más matete. Pero bueno, si volvemos a la presencialidad y podemos hacerlo, vamos a ir al laboratorio. O llevamos al laboratorio al aula. No se preocupen, pero lo vamos a intentar. Ok, entonces, para seguir un poquito más con las partes, ya vimos lo que es la cápsula, la pared celular y la membrana plasmática, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, acá habíamos mencionado las fimbrias y los pili, ¿no? Que son estas extensiones como estos pelitos. Estas extensiones, si ustedes ven bien el dibujo, ven que acá sale una extensión, acá hay un espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que en este dibujo lo dibujaron de color azul, como la cápsula, en realidad las fibras y los pilis nacen desde la membrana plasmática. ¿Ven que nace desde acá? ¿Ven este espacio? Bueno, cada uno de estos llega hasta esta parte de la membrana, porque en realidad son extensiones de la membrana plasmática. Es como si la membrana plasmática viniera toda re bien y de pronto le sale un brazo y vuelve a entrar la membrana, y continúa su recorrido, y sale otro brazo y vuelve a entrar. Cada uno de esos brazos, esas extensiones o prolongaciones que le salen, son las fibras y los pili. ¿Ok? La diferencia entre uno y otro es que uno es más larguito que el otro. La fimbria es un poquito más larguito que el pili, ¿no? Es un poquito más, el pili es un poquito más cortito. Estas tienen la función de ayudar en el intercambio de información genética. Cuando una bacteria se quiere reproducir o quiere intercambiar material genético con otra, se acercan, se unen los pili y las fimbrias e intercambian el material genético. Lo mismo con los plásmidos. Los plásmidos, que son esas estructuras de acá, pasa lo mismo, intervienen en ese proceso de intercambio genético. No los desarrollamos porque nosotros no estamos viendo bacterias, es para caracterizar las células procariotas, pero bueno, nos quedamos con esa información. Después tenemos ribosomas, que son estas bolitas, ¿sí?
Los ribosomas están presentes en células procariotas, en células eucariotas también. La función de estos ribosomas, que son como, sí, como pequeñas bolitas que pueden estar juntas o de a una, o formando varias, es la de producir proteínas, ¿no? Los ribosomas se encargan de la producción de proteínas. Lo vamos a ver bien en detalle en la célula eucariota. Por el medio, este fideo súper largo que está acá, se llama nucleoide, o también se llama material genético, o también se llama ADN bacteriano, en este caso. Es justamente el ADN de la célula, es su material genético, es lo que lleva la información genética para que una célula sea lo que sea, ¿no? En este caso, que sea una bacteria. Ahí está compactada y codificada toda la información que me dice esto es una bacteria que tiene estas características. Cuando la bacteria se reproduce con otra o intercambia material genético, a sus células hijas, a sus bacterias hijas, por así decirlo, les pasa este nucleoide o material genético, ¿no? Se transmite de descendencia en descendencia. Y eso sucede a nivel de todos los seres vivos, no sucede solo con las bacterias. Como estas bacterias son procariotas y no tienen núcleo, ¿sí? El material genético está disperso en el citoplasma, está como todo desparramado. Si tuvieran núcleo, el material genético estaría dentro del núcleo, que lo vamos a ver cuando veamos las células eucariotas. Esto rosa que está por acá, que es el citoplasma, es todo lo rosa que vemos acá, ¿sí? El citoplasma es la parte media acuosa de la célula, no digo que sea agua, digo que tiene una consistencia media acuosa. Está compuesta de diferentes materiales, está dentro de las células, o sea, de la membrana plasmática hacia adentro, y es la que va a contener todas las organelas. En este caso, el nucleoide, los plásmidos, los ribosomas, ¿sí? Es como si yo tuviera una pileta, ¿no? Grande, cuya lona que envuelve toda la pileta es la membrana plasmática. Y todo el agua que yo le pongo adentro de la pileta cuando la estoy llenando porque es verano, es el citoplasma. Y si le tiro un flota-flota, y le tiro una, qué sé yo, ¿cómo es esos donde uno se acuesta, ¿no? Esas como reposeras inflables, y le tiro patitos de goma, y le tiro qué sé yo, son cada uno de los compuestos de la célula, o organelas, también llamados organelas. Por ejemplo, los ribosomas, los plásmidos, etc. ¿Ok? O sea, el citoplasma es la parte acuosa, como si fuera el agua de la pileta. Bien. Y creo que ya vimos todas las partes de la foto. ¿Alguna duda o alguna pregunta que haya quedado con respecto a las células procariotas o las bacterias? ¿Más o menos se entendió? Sí, sí, sí. Ninguna duda. Sí. Ninguna duda, perfecto. Bien. Buenísimo. Ahora, se sabe por estudios en los fósiles que la primera célula que surgió sobre el planeta Tierra pasó alrededor de hace 35 millones de años. MA, por si lo llegan a encontrar en internet o en algún libro, significa millones de años. Entonces, la primera célula que se encontró, obviamente es una célula fósil, se encontró en una roca, se le hizo estudios a esa roca y más o menos se dató que esa roca tenía una edad aproximada de 3.500 millones de años. Por ende, si el fósil estaba en esa roca, decimos ese fósil tiene 3.500 millones de años. Esa primera célula de vida que se encontró es una célula procariota, ¿sí? Por eso, como es la más vieja que se encontró, la teoría que hoy está en nuestros días como la más aceptada es que primero surgieron en la vida las células procariotas y luego, a partir de las células procariotas, surgieron las células eucariotas. Hoy por hoy esa es la teoría que se maneja, simplemente porque la célula más vieja que se encontró es una célula procariota. Ahora, quizás pasado mañana, unos científicos descubren otra cosa y bueno, modificaremos la hipótesis y la teoría y tendremos que pensar que pasó otra cosa. Pero hoy por hoy
Eso es lo que se cree, ¿no? O sea que Profe, esto es algo que puede cambiar de un momento a otro. Totalmente, totalmente. De hecho, se pueden encontrar todo el tiempo fósiles o datos del pasado y la información se está cambiando todo el tiempo. Nosotros no lo vimos en profundidad, pero por ejemplo, eh, si nosotros tuviéramos que hablar sobre la historia evolutiva del hombre, nuevamente aclaro, todo esto no quiero entrar nunca en conflicto con lo que la Iglesia propone, es simplemente yo les cuento lo que dice la ciencia, nada más, tampoco tomo una postura, ojo, solo les cuento. Pero ustedes saben que para la ciencia el ser humano está emparentado con los monos, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo atrás, hace 50 o 60 años atrás, se creía que el simio más cercano al ser humano, en cuanto a sus características, eran los simios, los gorilas, Sí. ¿no? Porque uno veía las características de los gorilas y eran casi idénticas a las del ser humano. Sin embargo, en estos últimos 50 o 60 años se hicieron muchos estudios genéticos, muchísimos estudios genéticos de ADN, del proyecto Genoma Humano, eh, y todo lo que tiene que ver con la genética y la herencia, y hoy se comprobó, y es la teoría que más se sostiene, que en realidad los seres humanos estarían más emparentados con los chimpancés. Y uno diría, esto es muy loco, porque los chimpancés nunca bajan de los árboles, y sin embargo los simios viven debajo de los árboles. Los chimpancés tienen cola larga, y los simios no, y los seres humanos no tienen cola. Entonces, esto comprueba que las teorías, sobre todo cuando hablamos de evolución, y hablamos del pasado, y hablamos de los fósiles, y hablamos de la genética, está en continuo estudio, todo el tiempo se está estudiando, y todo el tiempo aparece una nueva evidencia que nos hace cambiar las hipótesis, porque recordemos siempre, nunca nos olvidemos de que en la ciencia son todas hipótesis, ¿no? O sea, yo digo, buenísimo, surgió la vida hace 3.500 millones de años. Bueno, no es una ciencia cierta, y nadie, salvo Mirta Legrand, estuvo a 3.500 millones de años atrás. Entonces, es imposible saber si realmente sucedió así o no. Todo lo que nosotros conocemos de nuestro pasado son todas hipótesis, ¿no? Cuando nosotros decíamos, no, porque existía una atmósfera primitiva que no tenía oxígeno, que no tenía, bueno, no sabemos exactamente si fue así. O los dinosaurios murieron porque cayó el meteorito. No sabemos si fue así, son suposiciones, porque donde se encontraron los restos fósiles de los grandes dinosaurios, se encontraron restos de un meteorito, pero pudo haber sido casualidad, pudo haber sido un pequeño meteorito y no por eso murieron los dinosaurios, o sea, los grandes dinosaurios. O sea, son suposiciones siempre, son teorías o hipótesis que nosotros hoy por hoy manejamos, pero no significa que el día de mañana aparezca una nueva evidencia y cambie rotundamente. Así que siempre la ciencia está en continuo cambio, no es para nada estática. A diferencia, por ejemplo, de la matemática, que a uno le dicen 2 más 2 es 4, y es 4, no hay mucha chance de que sea otro número. En la ciencia no pasa así. Justamente la biología es la ciencia que más cambia de todas. Porque siempre se están encontrando evidencias del pasado que cambian nuestro presente y, bueno, posiblemente nuestro futuro, ¿no? También, porque hoy ya es el futuro de hace 50 años. Así que sí, esto es así. Son todas hipótesis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Ok, bien, buenísimo. Siempre nos quedamos entonces con la idea de que todo está en continuo cambio y nada es estático. Por eso también los profes de biología tenemos que estar todo el tiempo estudiando y aprendiendo cosas nuevas para darles como la información más fresca a ustedes, digamos. Y tampoco la tenemos, ojo. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, por ahora, el resto fósil que se ha encontrado más viejo de una célula procariota fue hace 3.500 millones de años, se cree aproximadamente, más o menos.
Y se ha encontrado el primer fósil de una célula eucariota hace 2.000 millones de años, ¿no? Se cree, el más viejo que se encontró. O sea que por lo menos se piensa que entre una célula y otra, ¿no? Hay 1.500 años de diferencia, ¿no? Si los cálculos son correctos. Entonces, significa que más o menos por alrededor de 1.500 millones de años, solamente existían sobre la faz de la Tierra células procariotas, y nada más. O sea que las bacterias colonizaron el planeta Tierra por alrededor de 1.500 millones de años. Un poquito de tiempo, ¿no? Hasta que, bueno, apareció una célula eucariota, y a partir de ahí empezó a proliferar, y se transformó, esas células se agruparon, se transformaron en tejidos, los tejidos se transformaron en seres vivos simples, esos seres vivos simples se fueron modificando también, hasta que finalmente empezó a aparecer los peces, y de los peces los anfibios, de los anfibios los reptiles, de los reptiles las aves, y después una línea, no de las aves, pero una pequeña línea, surgieron los mamíferos, ¿sí? Más o menos esa sería como la gran, a rasgos muy generales. O sea, todo muy lindo, pero ¿cómo es que surge la célula eucariota? ¿De la nada? ¿Por qué? ¿Cómo se modificó? ¿No? Se cree que surgió a partir de células procariotas, pero hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica. Volvemos siempre a lo mismo, ¿eh? Es una teoría, es una hipótesis. Se piensa que es así por evidencias que se encontraron, que tampoco son 100% ciertas, ¿no? O sea, las evidencias están, el ser humano las encuentra y las interpreta como puede, ¿no? Como mejor le sale, digamos. Pero no significa que haya sido así. Es la teoría que hoy se acepta. Esta teoría endosimbiótica fue propuesta por esta señora, Lynn Margulis, que falleció hace muy poquito, creo que en el 2010 o algo parecido. Esta señora, una genia total, era la esposa de Carl Sagan, no sé si lo conocen o les suena. Carl Sagan fue un científico muy famoso, seguramente sus papás y sus abuelos lo reconocen. Hizo muchas series de televisión relacionadas con el espacio. Por muchísimos años fue un astrónomo la más importante, ¿no? Así que si alguno alguna vez le interesa mucho el espacio y quiere estudiarlo o interesarse y conocer más, de una de las series de Carl Sagan, porque capo el chabón. Bueno, era el esposo de esta señora Lynn Margulis. Ella es una bióloga, era una bióloga que estudió todo esto del surgimiento de las células eucariotas, y propuso esta teoría que hoy por hoy es la que más se acepta dentro de la comunidad científica. Acá ya empiezan los chicos de primero. Esta señora propuso que las células eucariotas provienen de células procariotas, o sea, dieron origen las células procariotas a las eucariotas. Entonces, por ejemplo, ella decía, por ejemplo, no, pero voy a decirlo ya en general, ¿no? Ella proponía que a partir de una célula procariota, ¿sí? Esa célula procariota se asociaba con otro compuesto, no con otra célula, con otro compuesto, se asociaba y originó una célula eucariota. Esa sería como la idea general. Es una célula procariota que se asoció a otro compuesto, y ese compuesto y esa célula procariota empezaron a trabajar de forma cooperativa, como dice el texto, o sea, se unieron para trabajar en conjunto y originaron las células eucariotas y las organelas que hoy encontramos en las células eucariotas, ¿sí? Por ejemplo, acá dice el texto, las mitocondrias. ¿Se acuerdan de las mitocondrias, que son células, que son compuestos que están dentro de las células eucariotas, que almacenan energía y permiten que la célula realice todos los procesos que tiene que hacer, porque le brinda energía para que haga esos procesos, ¿no? Entonces ella decía, las mitocondrias actuales de las células eucariotas en realidad provienen de bacterias aeróbicas, un tipo de bacterias, de vida libre. O sea, en el pasado, allá lejos en el tiempo, hace millones de años, se unió una célula procariota
con una bacteria de tipo aerobia o aeróbica, es lo mismo, se unieron, trabajaron de forma cooperativa y con el tiempo esa bacteria aeróbica se transformó en una mitocondria. Y bueno, fue tan exitoso ese cambio que la mitocondria trascendió en los millones de años y hoy la encontramos en las células, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaba con los cloroplastos? ¿Sí? Los cloroplastos, que son organelas que están presentes en las células vegetales. Parecido a la mitocondria, pero en la célula vegetal, ¿no? Entonces, los cloroplastos que hoy encontramos en las plantas y en las algas, bueno, tendrían su origen en cianobacterias. Lo mismo, una célula procariota que se unió, se asoció a una cianobacteria, que es un tipo de bacteria particular, y empezaron a trabajar en conjunto. Y con el correr del tiempo, esa cianobacteria se terminó transformando en un cloroplasto. ¿Sí? Por ejemplo, los flagelos que hoy encontramos en las células eucariotas, por ejemplo los espermatozoides, que es una célula que tiene flagelo, estos flagelos serían descendientes de bacterias filiformes o espiroquetas. ¿Se acuerdan la bacteria que vimos hace un rato en la foto que estaba teñida? Que eran esos bacilos largos. Bueno, algo similar, una bacteria filiforme, con esa forma como de látigo, que también se unió a las células procariotas y se transformó en un flagelo, ¿sí? Y trascendió hasta nuestros días. Entonces, por ejemplo, dice, estos microorganismos comienzan a convivir con una bacteria que los fagocitó. ¿Qué significaba fagocitar? Que se los comió. Así como los digo, se los comió. Pero no los digirió. Por ejemplo, miren, les muestro la foto. Uy, perdón. Es rapidito esto, porque no es tan complicado. Por ejemplo, células precursoras, o sea, células antiguas, muy antiguas, procariotas, ¿sí? Por ejemplo, vamos con esta, con el cloroplasto, la que está más hacia acá. Entonces, yo tengo una célula procariota normal, que estaba viviendo su vida tranquilamente. De pronto, esta célula procariota, ¿sí? Perdón, esta es la célula, estoy barriendo, esta es la célula procariota. ¿Sí? Este es el cloroplasto, que en realidad es una bacteria, una cianobacteria, que también estaba vivita por ahí tranquila. Recordemos que las bacterias son procariotas, entonces está bien, podía haber bacterias o células que no son bacterias, pero que son procariotas. Entonces, de pronto, una célula procariota normal fagocita, se come a la cianobacteria, pero no la digiere, o sea, no se la termina de incorporar. Simplemente es como si yo me comiera una galletita y me la dejara en la boca. No la termino de digerir nunca. ¿Ok? Convivo con mi galletita en la boca. ¿Sí? Claro, se la come, la engloba, pasa a ser parte de su organismo, pero nunca la digiere, o sea, se mantiene ahí esa cianobacteria. Bueno, con el correr del paso de miles de millones de años, esta bacteria que fue comida, o sea, que fue fagocitada pero no digerida, termina adquiriendo ciertas características que las transforman en un cloroplasto. Y así estaría como, después, bueno, obviamente aparece el núcleo. Esta es una teoría ponemos un ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo el núcleo también se cree que se reorganizó dentro de la célula, bueno, otros cambios, ¿no? Pero por ejemplo en el caso del cloroplasto se cree que así se creó. Entonces adopta las características de este cloroplasto, ¿sí? Hasta tener las características del cloroplasto que conocemos hoy en nuestros días. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mitocondria? Bueno, es algo similar, ¿no? Tenemos una célula procariota, ¿sí? Por ejemplo, con un núcleo en formación, que de pronto fagocita, se come a otra bacteria, ¿no? Una bacteria X, aerobia en este caso, ¿no? Que con el correr del tiempo, como no la digirió, sino que la mantuvo ahí en su citoplasma, esta bacteria aeróbica terminó adoptando ciertas características que la transformó en una mitocondria como la conocemos hoy en nuestros días. ¿Sí? Bueno, acá está esto, dice las células aeróbicas, ¿no? Para mostrar. Básicamente es eso el concepto.
¿sí? O sea, microorganismos que comenzaron a convivir con una bacteria, qué sé yo, de mayor tamaño, o no, en realidad eso es medio variable, que los fagocitó sin digerirlos. Entonces se genera esta relación de simbiosis, ¿no? ¿Qué es la simbiosis? Es cuando los dos individuos se benefician mutuamente, ¿no? Entonces, luego de esta simbiosis inicial, se transformó en una necesidad estructural de las células eucariotas. O sea, llegaron a tener tal nivel de relación en donde se favorecían entre ellos, entre, por ejemplo, el cloroplasto, la mitocondria y la célula que se los comió, que a la célula no le convenía eliminarlo, porque le daba, por ejemplo, energía, en el caso de la mitocondria, o en el caso del cloroplasto le permitía hacer la fotosíntesis. Entonces a la célula le convenía más tenerlo ahí, ¿no? Como una organela más, a tal punto de que en algún momento de la evolución, nunca, jamás, por una decisión de la naturaleza, nunca se lo fagocitó y lo mantuvo hasta nuestros días. No sabemos si en algún momento va a desaparecer, ¿no? Pero hasta nuestros días a la célula le convino, le servía, ¿no? Le sirve. Bien. Cuando nosotros analizamos, es lo que dice acá, que lo voy a resumir, cuando nosotros analizamos los cloroplastos o las mitocondrias de las bacterias actuales, encontramos que tienen un ADN distinto al del resto de la célula. Por eso es que se cree que esta teoría sería la correcta, sería lo que pasó. Si yo analizo el ADN de una mitocondria, la mitocondria tiene un ADN distinto al resto de la célula, diferente, ¿sí? Pero está dentro de la célula conviviendo. Entonces, eso es raro. Por eso, y basándose en ese ADN diferente, esta señora Lee Margulis propuso esta teoría. Bueno, pero si es de otro ADN diferente es porque quizás en un pasado, muy pasado, era otro organismo, y que ingresó de alguna forma a la célula. Porque tiene otro ADN, si no tendría el mismo ADN, ¿no? Sería lo lógico. Así que esa es la teoría que fundamenta el origen de las células eucariotas, ¿sí? Y el origen de las organelas, ¿ok? De las células eucariotas. Ese sería como un resumen, muy resumen. ¿Se entendió más o menos? ¿O es muy complicado? Quedó muy difícil. Chan. Bien. ¿Bien? Yo lo entendí. Bien. Sé que no es fácil, sé que es un poco complicado porque es como muy loco pensar todo esto, pero bueno, es una teoría, yo se las cuento porque nosotros estamos repasando el tema de células, que ustedes ya lo vieron, yo sé, pero lo estamos repasando. Quizás esto no lo vieron nunca, esta teoría. Y bueno, es mi deber contárselas, ¿no? Cómo surgieron, cómo se cree que surgieron las células eucariotas. Y esto que pusimos de ejemplo de la mitocondria del cloroplasto, en realidad se da con todas las organelas, en algún momento se incorporaron así, o fueron surgiendo a partir de modificaciones dentro de la célula, ¿no? Pero bueno, obviamente, como decíamos recién, es algo que no se sabe a ciencia cierta si pasó así o no. Es una teoría, nada más. Bueno, entonces ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Estamos todo piola? No. Bueno, entonces